Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos regalas, por la salud, Señor, que nos permite disfrutar, por permitirnos hoy una vez más comenzar nuestro día atentos a tu palabra, Señor, leyendo esta vez este texto del profeta Ezequiel. Ayúdanos para comprender lo que leamos, Señor, para interpretarlo apropiadamente y para aplicarlo a nuestra vida. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Esperamos que esta actividad sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel capítulo 14. Algunos de los ancianos vinieron a verme. Algunos de los ancianos de Israel vinieron a verme y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, en lo íntimo de su corazón estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo de su maldad. ¿Y todavía he de permitir que vengan a consultarme? Habla con ellos, pero diles de mi parte que yo, el Señor su Dios, he dicho a los israelitas que en lo íntimo de su corazón adoren a los ídolos y lleven marcado en el rostro el tropiezo de su maldad, y vengan a consultarme, a consultar al profeta. Yo, el Señor, les responderé conforme a la multitud de sus ídolos, y recuperaré el corazón del pueblo de Israel por su causa, por causa de sus ídolos, se han apartado de mí. Por lo tanto, dile de mi parte al pueblo de Israel: apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanles la espalda a todas sus acciones repugnantes. Porque si algún israelita o algún extranjero que habite en Israel viene en busca del profeta para consultarle y preguntarle por mí, yo mismo le responderé, si es que se ha apartado de mí, y en lo íntimo de su corazón adora a los ídolos, y lleva marcado en el rostro el tropiezo de su maldad. Yo me opondré a ese hombre, y lo pondré por ejemplo y escarmiento, y lo expulsaré de mi pueblo. Así sabrán que yo soy el Señor. Y si el profeta es engañado y profetiza, será porque yo, el Señor, lo engañé. Así que descargaré mi mano sobre él y lo expulsaré de mi pueblo Israel. Pero los dos recibirán el castigo de su maldad, lo mismo el profeta que quien lo haya consultado, para que el pueblo de Israel no se aparte más de mí, ni se siga contaminando con todas sus rebeliones, sino que sea mi pueblo y yo sea su Dios. Palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, si la tierra se obstinara en pecar contra mí, yo descargaría mi mano contra ella y le cortaría el abasto de pan para que sufriera hambre, y acabaría con hombres y animales. En caso de que allí viviera Noé, Daniel y Job, solo estos tres hombres se salvarían por su justicia. Palabra de Dios el Señor. Y si yo hiciera que los animales feroces recorrieran la tierra para asolarla, y ésta quedara tan asolada que por causa de estas fieras nadie se atreviera a pasar por ella, si yo, su Señor y Dios, les juro que si estos tres hombres vivieran en la tierra, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados, solo ellos se salvarían,
y la tierra quedaría desolada. Y si yo mandara a la espada para atacar la tierra y le ordenara, espada, recorre la tierra y destruye a hombres y animales, yo, su Señor y Dios, te juro que si estos tres hombres vivieran en la tierra, en ella, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados, solo ellos se salvarían. Y si yo enviare peste sobre la tierra y descargara sobre ella mi enojo y les quitara la vida a hombres y animales, yo, su Señor y Dios, les digo que si Noé, Daniel y Job vivieran en ella, ni sus hijos ni sus hijas saldrían bien librados, solo ellos se salvarían por su justicia. Por lo tanto, así ha dicho el Señor. Y no será peor cuando yo envíe contra Jerusalén mis cuatro castigos terribles, es decir, la espada, el hambre, las fieras y la peste, para acabar con todos sus hombres y animales. Sin embargo, voy a dejar en ella un remanente de jóvenes y doncellas que serán llevados a otro país, pero ellos volverán a ustedes y ustedes verán su conducta y sus acciones, y así se consolarán del mal que envié sobre Jerusalén y de todo lo que la hice sufrir. Cuando ustedes vean su conducta y sus acciones, reconocerán que habría razón en todo lo que hice contra ella. Palabra del Señor. Sigue, hermana Miriam. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, ¿en qué es mejor la leña de la vida? Comparada con otra clase de madera. ¿Qué es el sarmiento comparado con los árboles del bosque? ¿Acaso sirve su madera para hacer alguna cosa? ¿Se usa su madera para colgar algo en ella? Al contrario, se echa en el fuego para que arda, con sus dos extremos consumidos por el fuego y con la parte de en medio quemada. ¿Puede servir para algo? Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos servirá para algo después de que el fuego la haya quemado por completo. ¿Para qué podría servir? Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor: voy a hacer con los habitantes de Jerusalén lo mismo que hice con la leña de la vid y a la que aparté de los árboles del bosque y la eché al fuego para que se consumiera. Voy a encararlos, y aunque se escaparon del fuego, al final el fuego los consumirá. Cuando me enfrente a ellos, sabrán que yo soy el Señor. Por los pecados que cometieron, convertiré esta tierra en un lugar desolado. Palabra del Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, hazle saber a Jerusalén que sus hechos son repugnantes. Dile que así ha dicho el Señor su Dios. Tú, Jerusalén, eres desde tu origen cananea de nacimiento. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste, no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te limpiaron con agua, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron, ni te fajaron. Ninguno de los que te vieron nacer se compadeció de ti ni hizo nada por ti. Al contrario, tan pronto como naciste, te arrojaron a la intemperie sin que les importara si sobrevivirías.
Yo pasé junto a ti y al verte tan sucia y llena de sangre te dije, estás viva. Todavía estabas llena de sangre cuando volví a decirte, estás viva. Entonces hice que te reprodujeras como la hierba del campo, y tú creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se desarrollaron y te creció el vello, pero tú seguías desnuda por completo. Yo volví a pasar junto a ti y te miré y ya estaba en la edad de enamorarte. Entonces extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice un juramento y establecí un pacto contigo y fuiste mía. Palabra de Dios el Señor. Te lavé con agua, te limpié la sangre que te cubría y te unté bálsamo. También te cubrí con un bordado, te puse las sandalias más finas y te vestí con tela de lino y de seda. Luego te adorné con alhajas y te puse brazaletes en los brazos y collares en el cuello. Te puse joyas en la nariz y aretes en las orejas, y en la cabeza te puse una bella diadema. Quedaste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de finos bordados de lino y de seda. Te alimentaste con flor de harina, miel y aceite, y fuiste extremadamente embellecida, y hasta llegaste a ser reina. La fama de tu belleza se extendió por todas las naciones. Eres una belleza perfecta, porque yo te embellecí. Palabra de Dios el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y tu fama te llevó a prostituirte. Te entregaste a todo el que pasaba y le brindaste tus favores. Con tus propios vestidos hiciste altares paganos y allí te prostituiste. Nunca antes había sucedido algo así, ni jamás sucederá. Tomaste las alhajas de oro y plata que yo te había regalado y con ellas te hiciste figuras masculinas para serme infiel. Además, las arrojaste con tus además las arropaste con tus finos vestidos de brocado y les ofreciste el aceite y el incienso que era para mí. También les presentaste como ofrenda de grato aroma el pan y la flor de harina y el aceite y la miel que yo te di como alimento. Eso es un hecho. Palabra de Dios el Señor. ¿Se te hace poco haberte prostituido tanto que tomaste a los hijos y a las hijas que tuviste conmigo para ofrecerlos a esos ídolos como alimento? Sacrificaste a tus hijos, los entregaste a esos ídolos para que el fuego los consumiera. Todos tus hechos repugnantes y todas tus infidelidades te han hecho olvidar los días de tu juventud, cuando estabas del todo desnuda, cuando estabas toda llena de sangre. Y ay de ti, ay de ti, palabra de Dios el Señor. Y resulta que, después de toda tu maldad, edificaste lugares altos y levantaste altares en todas las plazas. A la entrada de todo camino edificaste lugares altos y rebajaste tu hermosura al ofrecerte a todo el que pasaba por allí, con lo que aumentaste tus infidelidades. Tuviste amoríos con los egipcios, tus vecinos de gran potencia viril, y para hacerme enojar te prostituiste más y más. Por eso yo descargué mi mano sobre ti y te reduje tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, que te aborrecían y se avergonzaban de tu malvado proceder. Tan insaciable eres que también tuviste amoríos con los asirios, pero tampoco con ellos quedaste satisfecha. Tanto en Canaán como en Babilonia aumentaste tus prostituciones y tampoco quedaste satisfecha. Tienes un corazón inestable. Todos tus actos solo son propios de una ramera desvergonzada. Palabra de Dios el Señor. A la entrada de todo camino edificaste tus lugares altos y en todas las plazas pusiste tus altares. Solo en algo no te portaste como ramera, en que no te importaba la paga. Mujer infiel, regalaste a tu esposo por
atrapar a los hombres. Toda ramera recibe una paga, pero tú les pagabas a tus amantes, les dabas presentes para que de todas partes vinieran a prostituirse contigo. Contigo sucedió lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Como nadie te podía acostarse contigo, eres tú quien se ofrecía y quien pagaba en vez de que le pagaran. En eso fuiste diferente. Por lo tanto, ramera, oye lo que voy a decirte. Tu Señor y Dios, te digo, puesto que tú has dejado al descubierto tu desnudez con tus prostituciones y te has exhibido ante tus amantes y ante tus repugnantes ídolos a los que has ofrendado la sangre de tus hijos, yo voy a convocar a todos tus amantes con los que te regocijaste y tuviste placer, y también a todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti para exhibir tu desnudez, que te vean tal y como eres. Voy a aplicarte la ley que castiga a las adúlteras y a las asesinas. Voy a volcar sobre ti mi ira y mis celos. Voy a entregarte en manos de tus amantes para que destruyan tus lugares altos y derriben tus altares para que te despojen de tus vestidos y de tus alhajas y te dejen completamente desnuda. Ellos te atacarán con una gran muchedumbre y te apedrearán y despedazarán con sus espadas. Prenderé fuego a tus casas y en presencia de muchas mujeres dictarán sentencia contra ti para que dejes de prostituirte y no vuelvas a prodigar tus favores. Así apaciguaré mi enojo y mis celos por ti, y una vez calmado no volveré a enojarme. La verdad es que tú provocaste mi enojo con todo lo que hiciste. No te acordaste de cuando eras joven, ni pensaste siquiera en tu infame lujuria. Por eso voy a descargar sobre ti las consecuencias de tu conducta. Palabra de Dios el Señor. Todos los que hablan con refranes van a aplicarte aquel que dice, de tal madre, tal hija. Y es que tú eres hija de la madre que desechó a su marido y a sus hijos. También eres hermana de las hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. La madre de ustedes fue una hitita y el padre de ustedes fue un amorreo. Tu hermana mayor es Samaria y ella y sus hijas habitaron al norte de tu territorio. Tu hermana menor es Sodoma y ella y sus hijas habitaron al sur del territorio. Pero tú no solo imitaste su conducta y cometiste los mismos actos repugnantes, sino que eso te pareció poco y tus hechos fueron peores que los de ellas. Puedo jurar por mí mismo que ni tu hermana Sodoma ni sus hijas hicieron lo que hicieron tú y tus hijas. Palabra de Dios el Señor. Tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias. Eran tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes, por eso decidí destruirlas. Sin embargo, ni Samaria ni sus hijas cometieron la mitad de tus pecados. Comparadas contigo, ellas resultaron más justas, pues tus hechos repugnantes fueron más que los que ellas cometieron. Y ya que juzgaste a tus hermanas, carga ahora con la vergüenza de los pecados que cometiste y que son más abominables que los que ellas cometieron. Carga con esa vergüenza y confusión, pues ellas han resultado ser más justas que tú las has justificado. Yo voy a hacer que vuelvan los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y también haré que vuelvan tus cautivos para que cargues con esa confusión y esa vergüenza por todo lo que has hecho. Eso les servirá de consuelo. Tus hermanas Sodoma y Samaria volverán a ser lo que antes fueron, lo mismo que sus hijas, y también tú y tus hijas volverán a ser lo que antes fueron. En tus tiempos de grandeza no considerabas a tu hermana Sodoma digna de que la mencionaras.
pero eso fue antes de que tu maldad quedara al descubierto. Así que ahora te toca soportar las ofensas de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos que por todos lados te desprecian. Te toca cargar con el castigo de tu lujuria y de tus hechos repugnantes. Palabra del Señor. Pero Dios el Señor ha dicho algo más. ¿Acaso yo voy a hacer contigo lo mismo que tú hiciste de menospreciar el juramento para invalidar el pacto? No, porque yo sí me acuerdo del pacto que hice contigo cuando aún eras joven, así que estableceré contigo un pacto sempiterno. Tú te acordarás de tu mala conducta y sentirás vergüenza cuando recibas a tus hermanas mayores y menores, a las que te daré por hijas, aunque no participarán de mi pacto contigo. Mi pacto lo confirmaré contigo, así sabrás que yo soy el Señor. Cuando yo te perdone por todo lo que hiciste, tú te acordarás y te avergonzarás, y tal será tu vergüenza que nunca más volverás a abrir la boca. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, dile al pueblo de Israel que descifre la siguiente parábola. Dile que así ha dicho su Dios y Señor. Un águila enorme de grandes alas y de plumaje espeso y muy colorido vino al Líbano y agarró la copa del cedro. Le arrancó el más alto de sus renuevos y lo llevó a un país de mercaderes y allí lo plantó. De ese país tomó semilla y como si se tratara de un sauce, la plantó en un campo muy fértil y regado por abundantes arroyos. Y la semilla brotó y llegó a ser una vid de poca altura, pero con mucho follaje, que produjo sarmientos y vástagos. Por arriba sus ramas se extendían hacia el águila, por abajo sus raíces se hundían en la tierra. Pero había también otra águila, enorme y de grandes alas y abundante plumaje. Y resulta que la vid extendió hacia esta águila sus raíces y sus ramas, pero que esta regara, para que ésta regara los surcos de su plantío, aun cuando había sido plantado en un buen terreno y junto a muchas aguas para que desarrollara abundante follaje y diera fruto, como se espera de una vid llena de vida. Dile que así ha dicho su Dios y Señor, ¿logrará la vid su propósito o el águila arrancará sus raíces y destruirá su fruto y hará que se seque? Lo cierto es que todas sus hojas lozanas se secarán y no hará falta mucha gente ni fuerza para arrancarla de raíz. Logrará su propósito aunque la trasplanten. Al contrario, se secará en cuanto el viento solano sople sobre ella. Se secarán los mismos surcos donde antes florecía. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, dile ahora a ese pueblo rebelde, todavía no entienden lo que esto significa, y diles también, como ustedes saben, el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó prisionero al rey y a los príncipes de ustedes y se los llevó a Babilonia. Se llevó también a la gente más importante del país y tomó prisionero a un miembro de la familia real con el que hizo un pacto bajo juramento. Con esto el reino quedaría totalmente sometido, aunque podría subsistir mediante el cumplimiento del pacto. Pero ese personaje se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para conseguir caballos y muchos soldados. ¿Acaso creen que quien hizo esto logrará su propósito y saldrá bien librado? ¿Acaso podrá salvarse quien no respetó el pacto? Yo les juro que morirá en Babilonia, allí donde habita el rey que permitió reinar y cuyo pacto y juramento menospreció y no respetó. Palabra de Dios el Señor. Cuando se levanten rampas y torres para cegar muchas vidas y se entre en combate, ni el faraón, ni un gran ejército, ni muchos soldados podrán hacer nada por él.
Y es que él menospreció el juramento y violó el pacto, a pesar de haberse comprometido a cumplirlos. Por haber hecho todo esto, no escapará. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Juró que haré recaer sobre él mi pacto por no haberlo cumplido, y el juramento que me hizo y que menospreció. Voy a extender mi red sobre él y lo atraparé y lo haré venir a Babilonia. Allí dictaré sentencia contra él por pecar y rebelarse contra mí. Todas sus tropas y todos los que huyan caerán a filo de espada, y los que queden con vida se dispersarán en toda dirección. Así sabrán que yo, el Señor, he hablado. Así ha dicho Dios el Señor. Voy a tomar por la copa a ese alto cedro y lo plantaré. Le cortaré el más fresco de sus renuevos y lo plantaré sobre el monte más elevado. Lo plantaré sobre el alto monte de Israel, y crecerán sus ramas y dará fruto y llegará a ser un magnífico cedro. Bajo la sombra de sus ramas anidarán aves de toda especie. Y todos los árboles del bosque sabrán que yo, el Señor, puedo derribar el árbol más alto y hacer crecer el árbol más pequeño, como puedo también hacer que el árbol verde se seque y que el árbol seco reverdezca. Yo al Señor le he dicho y lo voy a cumplir. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice: los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dientera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra del Dios el Señor. Todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. El hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y la justicia, que no come sobre los montes ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, que no viola a la mujer de su prójimo ni tiene relaciones sexuales durante la menstruación de la mujer, que no oprime a nadie ni retiene la prenda del doctor, ni comete robo alguno, que comparte su pan con el hambriento y cubre y viste el desnudo, que no presta dinero por interés o por usura y que se aleja de la maldad. Y es imparcial al juzgar entre hombre y hombre, que sigue mis ordenanzas, cumple mis decretos y actúa con rectitud. Ese es un hombre justo y ese hombre vivirá. Palabra del Dios del Señor. Pero si ese hombre engendra un hijo ladrón o asesino o incurre en alguna de estas cosas, pero no en otra, sino que come sobre los montes o viola a la mujer de su prójimo, o oprime al pobre y menesteroso, o comete robos, o no devuelve la prenda, o dirige la mirada hacia ídolos, incurre actos repugnantes, o presta dinero por interés y usura, ese hijo no merece vivir y no vivirá. Por incurrir en todos estos actos repugnantes, tierra tendrá que morir y su muerte será culpa suya. Pero si este malvado engendra un hijo, al ver todos los pecados que su padre cometió, no los imita, sino por el contrario, no come sobre los montes, ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, ni viola a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete ningún robo, sino que comparte su pan con el hambriento y cubre y viste al desnudo. Y se aparte del mal y no cobre interés por sus préstamos y cumple mis decretos y sigue mis ordenanzas, ese hijo no morirá por la maldad de su padre, sino que merece vivir. Su padre, en cambio, morirá por causa de su maldad, por los agravios cometidos, por despojar con violencia a su prójimo y por hacer lo malo entre la gente de su propio pueblo. Tal vez dirán ustedes: ¿por qué no paga el hilo por el pecado de su padre? El hijo, perdón, por el pecado de su padre. ¿Por qué el hijo actuó en apego al derecho y la justicia? Cumplió y practicó todos mis estatutos, por eso merece vivir. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre,
ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y la justicia, no morirá, sino que vivirá. No le será tomada en cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido, sino que vivirá por actuar con justicia. ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra de Dios el Señor. Pero si el justo deja de actuar con justicia y perpetra todos los hechos malvados y repugnantes que el impío suele cometer, ¿cómo podrá vivir? Ya no se le tomará en cuenta su justicia, sino su rebeldía y su maldad. Así que morirá por el pecado cometido. Escúcheme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan, los caminos del Señor no son rectos, pero en verdad no son rectos. ¿No es más bien que los caminos de ustedes son torcidos? Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Pero si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, habrá salvado su vida. Por fijarse en todas las transgresiones que había cometido y apartarse de ellas. Así que no morirá, sino que vivirá. Pero si aún el pueblo de Israel sigue diciendo, los caminos del Señor no son rectos, en verdad no son rectos mis caminos, pueblo de Israel. Lo cierto es que son los caminos de ustedes los que no son rectos. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. La palabra de Dios el Señor. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevo, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera, así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra de Dios el Señor. Hermana Miriam, ¿quiere leer el 19? Amén. Tú dedica este lamento a los príncipes de Israel. Diles, leona entre las leonas era tu madre. Entre los leones crió a sus cachorros. A uno de ellos lo levantó del suelo y lo convirtió en un verdadero leoncillo. Y éste aprendió a desmenuzar a su presa y a devorarse a los hombres. Cuando las naciones se enteraron, lo hicieron caer en sus trampas y encadenado lo llevaron a Egipto. Cuando su madre perdió la esperanza de que su cachorro volviera, tomó a otro de sus cachorros e hizo de él un león feroz. Y el que antes era cachorro llegó a ser león entre los leones. Aprendió a desmenuzar a su presa y a devorarse a los hombres. Saqueó fortalezas, asoló ciudades y con el estruendo de sus rugidos asustaba al país y a sus habitantes. Pero lo tocaron los pueblos vecinos, echaron su red sobre él y lo hicieron caer en un foso. Lo encadenaron y en una jaula lo presentaron ante el rey de Babilonia. Lo confinaron en una mazmorra para que nunca más sus rugidos se oyeran sobre los montes de Israel. Vid entre las vides era tu madre. Plantada junto a abundantes aguas, daba abundantes frutos y vástagos. Sus fuertes varas servían para cetros y su altura
sobresalía entre las ramas. Era tal su altura y tantos sus sarmientos que era fácilmente reconocible, pero fue arrancada con violencia y arribada por los suelos. El viento solano marchitó sus frutos y dejó secar sus fuertes ramas. Rotas quedaron y el fuego las consumió. Ahora está plantada en el desierto, en una tierra seca y desolada. De una de sus varas salió fuego, y ese fuego consumió sus frutos. Y no queda en ella ninguna vara fuerte que sirva como cetro para un rey. Este es un lamento y lamento debe ser. En el día 10 del mes quinto del año séptimo, algunos de los ancianos de Israel acudieron a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, habla con los ancianos de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, ¿así que vienen ustedes a consultarme? Pues yo, su Señor y Dios, les juro que no les responderé. Si tú, hijo de hombre, quieres juzgarlos, puedes hacerlo, pero háblales de los actos repugnantes de que sus padres cometieron. Y diles de mi parte, hubo un día en que yo, su Señor y Dios, escogí a Israel y levanté mi mano para hacerle un juramento a los descendientes de Jacob. Fue en Egipto donde levanté mi mano y me di a conocer a ellos. Bajo juramento les dije, yo soy el Señor su Dios. Ese día levanté mi mano y les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que les había provisto, a la tierra más hermosa de todas las tierras, tierra que fluye leche y miel. Ese día les dije, cada uno de ustedes debe alejarse de sus hechos repugnantes y no contaminarse con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no se alejaron de sus hechos repugnantes, ni se apartaron de los ídolos de Egipto. Entonces les dije que allí, en Egipto, desahogaría mi enojo sobre ellos para calmarme. Sin embargo, actué en su favor y los saqué de Egipto para que ante los ojos de las naciones entre las que se encontraban y las cuales me conocían, mi nombre no quedara en entredicho. Yo los saqué de Egipto, yo los llevé al desierto y les di a conocer mis estatutos y decretos, los cuales dan vida a todo el que los cumple. Les di también mis días de reposo, los cuales he consagrado para mí, para que sirvieran de señal entre nosotros y así reconocieran que yo soy el Señor. Pero en el desierto el pueblo de Israel se rebeló contra mí, no siguieron mis estatutos que dan vida a todo el que los cumple, sino que desecharon mis decretos y abiertamente profanaron mis días de reposo. Por eso allí en el desierto les dije que descargaría sobre ellos mi ira y los exterminaría. Pero actué así para que mi nombre no fuera profanado entre las naciones que presenciaron cómo los saqué de Egipto. También allí en el desierto levanté mi mano para jurar que no los llevaría a la tierra que les había entregado, tierra que fluye leche y miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Y esto porque despreciaron mis decretos y no siguieron mis estatutos, y porque profanaron mis días de reposo al seguir a sus ídolos con todo el corazón. Aún así los perdoné, no les quité la vida ni los exterminé en el desierto, sino que allí en el desierto les dije a sus hijos que no siguieran las órdenes y enseñanzas de sus padres y que no se contaminaran con sus ídolos. Les dije, yo soy el Señor su Dios, sigan mis estatutos y cumplan mis preceptos, pónganlos en práctica y santifiquen mis días de reposo, hagan de ellos una señal entre nosotros y reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Pero sus hijos se rebelaron contra mí, no siguieron mis estatutos ni cumplieron con mis decretos, los cuales dan vida a todo el que los cumple. En vez de ponerlos en práctica, profanaron mis días de reposo.
Por eso allí en el desierto dije que descargaría sobre ellos mi enojo para calmarme. Si retraje mi mano fue para que mi nombre no fuera profanado ante las naciones que presenciaron cuando yo los saqué de Egipto. También en el desierto levanté mi mano contra ellos y juré que los esparciría por todos los países y naciones. Porque en vez de poner en práctica mis decretos, rechazaron mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y no vieron otra cosa que los ídolos de sus padres. Por eso yo también les di estatutos y decretos que no eran buenos ni podían darles vida. Cuando pasaban por el fuego a todos sus primogénitos, yo los contaminé con sus propias ofrendas. Lo hice para que se horrorizaran y reconocieran que yo soy el Señor. Por lo tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, declaro que hasta en esto me ofendieron sus padres cuando se rebelaron contra mí. Porque yo los traje a la tierra que juré darles. Levanté mi mano y les hice ese juramento, pero ellos pusieron los ojos en toda la colina y en todo árbol frondoso. Y allí ofrecieron sacrificios y presentaron sus irritantes ofrendas, quemaron incienso y derramaron libaciones. Yo les pregunté por qué iban a ese lugar alto. Y a partir de entonces ese lugar se conoce con el nombre de Bama. Habla con el pueblo de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, les pregunto si acaso no se han contaminado lo mismo que sus padres y se han prostituido al imitar sus hechos repugnantes. Pues sí, se han contaminado al presentar ante sus ídolos sus ofrendas y pasar a sus hijos por el fuego. Y esto lo hacen hasta el día de hoy. Y así espera el pueblo de Israel que yo les responda. Pues yo, su Señor y Dios, les juro que no voy a responderles. Las cosas no van a ser como ustedes quieren que sean, porque lo que ustedes quieren es ser como las demás naciones, como los pueblos de la tierra que rinden culto a objetos de madera y de piedra. Pero yo, su Señor y Dios, les juro que reinaré sobre ustedes con mano fuerte y brazo extendido, y les daré rienda suelta a mi enojo. Y quedaré rienda suelta a mi enojo. Y los sacaré de los pueblos y países donde ahora están esparcidos. Sí, los reuniré con mano fuerte y brazo extendido, y dando rienda suelta a mi enojo. Haré que vengan al desierto de los pueblos, y allí los juzgaré cara a cara. Los juzgaré como antes juzgué a sus padres en el desierto de Egipto, palabra de Dios el Señor. Para que ustedes puedan hacer un pacto conmigo, los haré pasar por debajo de mi vara. Para apartar de entre ustedes a los que se rebelaron contra mí, los sacaré de la tierra a la que emigraron, aunque no podrán entrar en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor. Pueblo de Israel, su Señor y Dios les dice: ya que ustedes no quieren obedecerme, sigan rindiendo culto a sus ídolos, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos. Todo el pueblo, todos los que habitan en la tierra de Israel deben adorarme a mí, deben adorarme en mi santo monte, en el alto monte de Israel. Allí los aceptaré, allí demandaré sus ofrendas y sus primeros frutos, lo mismo que sus dones y todo lo que quieran consagrarme. Palabra de Dios el Señor. Cuando yo los haya sacado de entre los pueblos y los haya reunido de los países por donde ahora están esparcidos, los recibiré como si fuera incienso de aroma agradable, y a la vista de las naciones seré santificado en ustedes. Cuando los haya traído de vuelta a la tierra de Israel, la tierra por la cual levanté mi mano para jurar a sus padres que se las daría, sabrán que yo soy el Señor. Entonces se acordarán de su mal proceder y de todos los hechos con que se contaminaron, y sentirán repugnancia de ustedes mismos por todos los pecados que cometieron. Pueblo de Israel,
Cuando yo actúe en favor de ustedes, lo haré por causa de mi nombre y no por su mal proceder ni por sus acciones perversas. Así sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el sur y proclama tu palabra hacia la región austral. Profetiza contra el bosque de Negev y dile, bosque de Negev, oye la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor, voy a prenderte fuego para que ardan todos tus árboles, verdes y secos. Las llamas de este fuego no se apagarán hasta que hayan consumido todo el bosque, desde el sur hasta el norte. No se apagará hasta que todos hayan visto que yo, el Señor, fui quien lo incendió. Entonces dije, ay, mi Señor y Dios, la gente me critica porque yo les hablo en parábolas. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, fija ahora tu mirada en Jerusalén y profetiza contra los santuarios y contra la tierra de Israel. Dile a la tierra de Israel que yo, el Señor, estoy contra ella y que voy a desenvainar mi espada para acabar con los justos y los injustos. Sí, voy a limpiar a Israel de los justos e injustos, voy a descargar mi espada contra todo el mundo de norte a sur. Todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado mi espada y que no volveré a envainarla. Tú, hijo de hombre, ponte a llorar con todas tus fuerzas. Gime amargamente a la vista de todos ellos. Cuando te pregunten por qué lloras, diles que es por la noticia de lo que está por suceder. Cuando sepa la noticia, todo corazón desfallecerá y toda mano se debilitará, todo ánimo se angustiará y toda rodilla temblará. Viene como un torrente y es inevitable. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, profetiza y diles que así ha dicho su Dios y Señor. La espada está afilada para degollar a sus víctimas, pulida para brillar en cada golpe. ¿Y esto es motivo de alegría? El cetro de mi hijo es despreciado, como si fuera un palo cualquiera. Sí, la espada está afilada, se afiló para tenerla a la mano. Sí, la espada está pulida, se pulió para entregársela al verdugo. Grita y llora, hijo de hombre. Mi espada va a caer sobre mi pueblo y sobre todos los príncipes de Israel. Todos ellos caerán bajo su filo. Hiérete con ella en el muslo, que esta es una prueba muy dura. No importa que la espada desprecie al cetro, porque la espada dejará de existir. Palabra de Dios el Señor. Tú, hijo de hombre, profetiza y bate palmas una y otra vez. Que hiera la espada asesina 2 y hasta 3 veces. Esta es la espada asesina que acabará con todos para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de sus ciudades he puesto el horror de la espada. Dispuesta está para brillar, dispuesta está para degollar. Da atajos a la derecha, atajos a la izquierda, atajos por todas partes. Y yo también batiré palmas y así apaciguaré mi enojo. Yo, el Señor, he hablado. La espada del Señor vino a mí y me dijo, tú, hijo de hombre, traza 2 caminos para que por ellos venga el rey de Babilonia con su espada. Los 2 caminos partirán del mismo país, pero al comienzo de cada uno de ellos deberás poner una señal que indique la ciudad a la que lleva. Indícale a la espada el camino que lleva a Rabá de los amonitas y a Jerusalén de la ciudad fortificada de Judá. El rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada donde se abren los 2 caminos y allí recurre a la adivinación. Sacude las flechas y consulta sus ídolos, examina el hígado. La adivinación señaló hacia la derecha, hacia Jerusalén, para dar la orden de ataque y comenzar la matanza, para lanzar el grito de guerra y poner arietes contra las puertas, para levantar vallas y torres de sitio. Los habitantes de la ciudad verán esto como una adivinación falsa, ya que el rey les ha hecho solemnes juramentos, pero éste se acordará de la maldad de ellos y los capturará. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Ustedes han hecho que se recuerde la maldad que han cometido. Sus traiciones y pecados han quedado al descubierto. Por eso, por haber traído esto a la memoria, caerán en las manos del rey. Y a ti,
profano e impío príncipe de Israel, te ha llegado el día, tu maldad ha llegado al colmo. El Señor tu Dios te dice, quítate la tiara, quítate la corona, que esto no puede seguir así. Lo bajo será exaltado y lo alto será humillado. Todo esto lo dejaré en ruinas y dejará de existir hasta que venga aquel día a quien entregaré el derecho de dictar sentencia. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra los amonitas y diles de mi parte acerca de sus ofensas. Así ha dicho el Señor. La espada ya está desenvainada y lista para degollar. La espada está pulida y resplandece para masacrar. Tus profetas te anuncian falsedades, te mienten con sus adivinaciones, pero estos malvados ya han sido sentenciados a muerte. Tú descargarás la espada sobre su cuello, porque ha llegado la hora de poner fin a su maldad. Volveré a envainar la espada allí donde te criaste, allí donde has vivido. Dictaré sentencia contra ti. Voy a derramar mi enojo sobre ti y el fuego de mi enojo te consumirá. Voy a entregarte en manos de gente sanguinaria y experta en destrucción. El fuego te devorará, la tierra se empapará con tu sangre y nadie volverá a recordarte. Yo, el Señor, lo he dicho. La palabra del Palabra del Señor vino a mí y me dijo, ¿acaso tú, hijo de hombre, no vas a dictar sentencia contra la ciudad que derrama sangre? ¿Acaso no le vas a señalar todos sus actos repugnantes? Dile que así ha dicho Dios el Señor. Ciudad que en tus calles derrama sangre, ciudad que te contaminas con los ídolos que has hecho, con lo que has provocado tu ruina. Has pecado por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que te hiciste, has hecho que te llegue el día, el fin de tu vida. Por lo tanto, te he puesto en vergüenza y ridículo entre todos los países. Tu nombre ha quedado mancillado y las naciones cercanas y lejanas se reirán de ti, pues has quedado presa de gran confusión. Los príncipes de Israel hacen todo lo que pueden por derramar sangre. En tus calles se desprecia al padre y a la madre, al extranjero que le trata con violencia, y a las viudas y a los huérfanos se les despoja. A mis santuarios los menosprecian y a mis días de reposo los profanan, para derramar sangre y celebrar banquetes en la cumbre de los montes. En tus calles cometen actos perversos, se deshonra a los padres y se viola a las mujeres aun cuando estén menstruando. No hay nadie en ti que no cometa actos vergonzosos, como la muerte de su prójimo, no hay nadie en ti que no cometa actos vergonzosos con la mujer de su prójimo, ni que no manche el honor de su nuera, ni que no viole a su hermana por parte de padre. Hay en ti quienes cobran para derramar sangre, otros prestan dinero con intereses y por usura, otros más defraudan y explotan a su prójimo. Te has olvidado de mí. Palabra de Dios el Señor. Mira cómo agito mis manos por causa de tus hechos de avaricia y por la sangre que en ti se ha derramado. ¿Crees que tu corazón y tus manos podrán hacerme frente cuando yo proceda contra ti? Yo, el Señor, he hablado y voy a actuar. Voy a dispersarte por todas las naciones, voy a esparcirte por todos los países, voy a acabar con tu inmundicia. Tú misma te rebajarás a la vista de las naciones. Así sabrás que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, para mí el pueblo de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno. Se han convertido en escoria de plata. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor. Ya que todos ustedes se han convertido en escoria, voy a juntarlos en el centro de Jerusalén, como si juntara plata, bronce, hierro, plomo y estaño para encender fuego en medio del horno y fundirlos allí. En mi furor y enojo voy a juntarlos
y a ponerlos allí para fundirlos. Voy a juntarlos y con el fuego de mi furor soplaré sobre ustedes y los fundiré en medio del horno. Van a ser fundidos allí en medio del horno como se funde la plata. Así sabrán que yo, el Señor, he descargado mi enojo sobre ustedes. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dile a la tierra de Israel, tierra que en el día de furor haya sido limpiada, tú no lo eres, ni siquiera has sido rociada con lluvia. En medio de ti los profetas se han confabulado y como leones feroces despedazan a su presa, se devoran a la gente, se apropian de haciendas y de honras y hacen que aumente el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley, contaminan mis santuarios y no distinguen entre lo santo y lo profano, ni entre lo puro y lo impuro, no observan mis días de reposo y en medio de ellos se me profana. En sus calles, sus príncipes parecen lobos que arrebatan a su presa, derraman sangre y matan gente para obtener ganancias injustas. Sus profetas disfrazan la realidad al profetizar falsedades y al mentirles con sus adivinaciones. Dicen que yo, su Señor y Dios, he hablado y yo no les he dicho nada. Los poderosos del país cometen robos y opresión, violan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón al extranjero. Yo he buscado entre ellos alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra, para que yo no la destruya. Pero no he encontrado a nadie. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos y con el ardor de mi ira los consumiré. Haré que recaigan sobre ellos las consecuencias de su mal proceder. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de la misma madre, que desde su juventud se prostituyeron en Egipto, pues dejaron que las estrujaran y manosearan sus pechos virginales. La mayor se llamaba Aohala y su hermana menor se llamaba Aholiba. Aholiba. Las dos llegaron a ser mías y tuvieron hijos e hijas. Aohala es el nombre de Samaria y Aholiba es el de Jerusalén. Aohala me fue infiel. Todavía era mi mujer cuando se enamoró de los asirios y que eran vecinos suyos y los hizo sus amantes al ver que todos ellos eran jóvenes y atractivos, gobernadores y capitanes vestidos de púrpura, soldados de caballería. Se prostituyó con todos aquellos a quienes se enamoró, se prostituyó con la flor innata de los asirios, se contaminó con todos sus ídolos. Desde que estaba en Egipto nunca dejó de portarse como una prostituta. Desde que era joven, muchos se acostaron con ella y le estrujaron sus pechos virginales y se desahogaron con ella sus apetitos sexuales. Por eso la dejé caer en manos de sus amantes, los asirios de los que ella se había enamorado. Ellos la conocieron tal y como vino al mundo, y poseyeron a sus hijos y sus hijas, y a ella le quitaron la vida. Tan famosa llegó a ser que las mujeres la tomaron como escarmiento. Cuando su hermana Aholiba vio esto, se encendió de lujuria más que su hermana Aohala y se corrompió más que ella con sus prostituciones. Se enamoró de los asirios que eran vecinos suyos, pues todos ellos eran jóvenes y atractivos gobernadores y capitanes, soldados de caballería que se vestían de púrpura y portaban armas excelentes. Yo la vi contaminarse y seguir el mismo camino que el de su hermana. Pero Ahojilaba se corrompió más todavía, cuando en las paredes vio pintadas coloridas imágenes de caldeos ceñidos con cinturones y con la cabeza cubierta de turbantes de colores, todos ellos con apariencia de capitanes como la de los
babilonios nacidos en Caldea, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a su tierra. Fue así como los babilonios se allegaron a ella en su lecho de amores y la contaminaron, y también ella se contaminó con ellos hasta quedar hastiada. No disimuló sus prostituciones, sino que se mostró tal cual era. Por eso me hastié de ella, como antes me había hastiado de su hermana. Y sus fornicaciones fueron en aumento, pues trajo a la memoria sus días de juventud, cuando se prostituyó en Egipto. Se enamoró de sus amantes lujuriosos como los asnos y los caballos, y evocó la lujuria de su juventud, cuando los egipcios le estrujaban sus pechos virginales. Por lo tanto, a Ojilaba, así ha dicho tu Dios y Señor: mira que voy a hacer que tus amantes, de los cuales quedaste hastiada, vengan contra ti y te pongan sitio. Vendrán los babilonios y todos los caldeos, los de Pekod, Zoa y Coa, y los asirios, todos ellos jóvenes y atractivos, gobernadores y capitanes, nobles y distinguidos, todos ellos soldados de caballería. Vendrán contra ti con carros y carretas de guerra, y con grandes ejércitos te rodearán, armados de escudos, paveses y yelmos, y yo les permitiré dictar sentencia contra ti de acuerdo con sus leyes. Descargaré mi enojo sobre ti, y con su furia te maltratarán. Te quitarán la nariz y las orejas, y los que te sobrevivan caerán a filo de espada. Se llevarán por la fuerza a tus hijos y a tus hijas, y tus sobrevivientes serán consumidos por el fuego. Además, te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos que te embellecen. Voy a poner fin a tu lujuria y a las prostituciones que trajiste de Egipto, y no volverás a poner tus ojos en todo eso, ni nunca más te acordarás de Egipto. Así ha dicho Dios el Señor: mira que voy a entregarte en manos de aquellos a los que aborreciste, en manos de los que te dejaron hastiada. Ellos te trataron con odio y se apoderarán del fruto de tu trabajo. Te dejarán completamente desnuda, y la inmundicia de tus prostituciones y tu insaciable lujuria quedarán al descubierto. Todo esto se hará contigo porque fuiste en pos de las naciones para prostituirte con ellas y para contaminarte con sus ídolos, puesto que seguiste los pasos de tu hermana, y yo te haré beber del mismo cáliz. Así ha dicho Dios el Señor: beberás del mismo cáliz de tu hermana, hondo y ancho y de gran capacidad. Serás la burla de las naciones que te pondrán en ridículo. Con el cáliz de tu hermana Samaria, que es un cáliz de soledad y desolación, quedarás embriagada de dolor. Beberás hasta la última gota, y luego harás pedazos el cáliz y te desgarrarás el pecho, porque yo lo he dicho. Palabra de Dios el Señor. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor: puesto que te has olvidado de mí y me has vuelto la espalda, tendrás que sufrir las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. El Señor me dijo: hijo de hombre, que no vas a dictar sentencia contra Ahola y Aholiba. No vas a reprocharles sus hechos repugnantes. Son unas adúlteras, unas asesinas, amantes de sus ídolos. A los hijos que me dieron los hicieron pasar por el fuego y los quemaron. No conformes con todo eso, ese mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis días de reposo. El mismo día en que ofrecieron a sus hijos como sacrificios a sus ídolos, entraron en mi santuario para contaminarlo. Eso hicieron en mi propio templo. Para colmo, mandaron traer hombres de otros países lejanos, y cuando esos hombres llegaron, ellas, para agradarles, se lavaron, se pintaron los ojos y se pusieron sus mejores vestidos. Luego se sentaron en un suntuoso estrado y les ofrecieron un banquete, y en él pusieron mi incienso y mi aceite. Durante el banquete podían oírse las voces de gente que se divertía, y junto con el común de la gente vinieron los sabeos del desierto, a los que pusieron pulseras en las manos y coronaron con bellas diademas.
Al ver a estas inveteradas adúlteras, pensé, ¿acaso estos todavía van a tener relaciones sexuales con ellas? Porque han venido a verlas como quien va en busca de rameras. Así han venido con estas depravadas de Aujala y Aholiba. Por eso los hombres justos las juzgarán conforme a la ley que castiga a las adúlteras y a las asesinas, porque eso es lo que son, adúlteras y asesinas. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor, yo haré que vengan tropas contra ellas y las entregaré a la confusión y a la rapiña. El populacho las apedreará y las pasará a filo de espada. A sus hijos y a sus hijas los matarán, y a sus casas les prenderán fuego. Pondré fin a la lujuria de la tierra, y haré que todas las mujeres escarmienten y no sigan con sus perversas costumbres. Y sobre ustedes dos recaerán las consecuencias de su perversidad, y pagarán por los pecados de su idolatría. Así sabrán que yo soy Dios y Señor, que yo soy su Dios y Señor. ¿Quién ora? El amor de los- Anita Mom, ¿puede orar? Ok. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, tu bendición para nosotros en este día, Señor Jesús. Gracias por tu bondad, tu misericordia, Señor, por lo bueno y maravilloso que eres para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.